Muy bien, muy buenas tardes a todos, jóvenes. El día de hoy vamos a resolver el mecanismo que se llama mecanismo biela-manivela, donde, nada más como cultura general, a esta barra que va girando se le llama manivela y a esta barra que va de arriba a abajo, esta se le llama biela y a este conjunto se le llama pistón. Entonces, este mecanismo se utiliza, pues obviamente, en los mecanismos de los coches para que el pistón comprime el combustible y aquí arribita debería de estar la cámara de combustión, donde se comprime el combustible, explota y lo empuja hacia abajo para que el mecanismo siga funcionando indefinidamente. La velocidad ralenti es la velocidad mínima en la que opera el coche, o sea, ustedes lo encienden, sueltan el acelerador y a determinadas revoluciones ahí se mantiene, es lo mínimo para que se mantenga encendido y para que funcionen todos los sistemas del vehículo. Y nos dice, un sistema de biela-manivela, como los usados en los automóviles, está compuesto por 2 barras. Este es un mecanismo de 3 barras. Acuérdense que tenemos acá una barra, voy a ponerlo en azul, una barra acá, 2 barras acá, y la tierra, o sea, el sistema de fijación de esto es la tercera. Por lo tanto, es un mecanismo de 3 barras. Dice, donde la longitud L son 160 milímetros. Estos son 160, vamos a ponerlo rosadito. 160 milímetros. Y después tenemos que la longitud de la manivela es de 60 milímetros. 60 milímetros. Perfecto. Y dice, gira en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, va hacia acá. Teta se va haciendo más grande. Y si nosotros aplicamos la regla de la mano derecha, pues veremos que esto va en el sentido Z negativo, o sea, en el vector unitario menos K. Calcular lo siguiente cuando el ángulo teta sea de 60 grados. Muy bien, la velocidad angular en la barra BD, o sea, la velocidad a la que gira esta barra, y la velocidad en el punto D. Acuérdense que el punto D pues está limitado por este canal y solamente se puede mover hacia arriba y hacia abajo. No tiene forma de moverse a otro nivel. Entonces el resultado que esperemos debe de estar en el vector J, porque se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Si nos da otro resultado, pues obviamente tendremos un errorcillo por allá y tenemos que corregir nuestras copas. Lo primero que vamos a hacer, pues va a ser convertir las 600 revoluciones por minuto. Lo voy a poner completo. Un minuto equivale a 60 segundos. Y una revolución son 2 pi radianes. Y entonces revolución con revolución se va, minuto con minuto se va. 600 entre 60 me da 10 por 2 pi. Entonces esto va a ser 20 pi radianes por segundo. ¿Qué velocidad es? Es la velocidad angular de A. Cuando digo la barra de A, quiere decir que es la barra AB. O sea, es la barra completa que gira a la velocidad angular de 20 radianes por segundo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es revisar nuestra teoría y vamos a ver que si yo me paro acá en el punto B, yo voy a tener una velocidad relativa y entonces voy a ver el punto A. Entonces, revisando la teoría, yo voy a ver que la velocidad del punto B va a ser igual, esto es todo vectorial, ¿ok? A la velocidad del punto A más la velocidad de B con respecto al punto A. ¿Por qué? Porque yo estoy parado en B. Recordemos que esta fórmula tiene 2 composiciones. Este tiene una composición lineal
y este tiene una composición angular. ¿Correcto? Si yo me paro en A, yo voy a ver que A no se mueve. ¿Por qué? Porque yo estoy parado en la misma barra y estoy girando y voy a ver que A no se mueve y físicamente pues A no se mueve. O sea, está fijo en el C. Entonces, la velocidad de A es igual a 0. Por lo tanto, la velocidad de B va a ser igual a la velocidad, perdón, a la velocidad de B con respecto a. ¿Y cómo se calcula esta velocidad? Esta velocidad se calcula W cruz R. Esto es en vectores. ¿Se pudiera hacer escalar? Sí, pero pues no nos daría el resultado que nosotros estamos esperando para la posición de ese ángulo. Entonces voy a anotar acá. La velocidad de B con respecto a va a ser igual a W cruz R. ¿Y cuál va a ser mi radio? Pues mi radio mide 60, voy a dibujar acá, en otro color. Este ángulo mide 60 grados, más o menos. Y yo, obviamente, esto lo puedo dividir en dos vectores. Un vector en X y un vector en Y. Por diferencia de ángulos, este se equivale a 30 grados para que esto sume 90. Entonces, el radio, pues, ¿qué va a ser? Va a ser igual a la longitud, que son 60 milímetros, por el coseno de 30 en sentido positivo. ¿Por qué? Porque mi eje de referencia lo estoy marcando así. Aquí es más y aquí es más. Este es X y este es Y. ¿Ok? Entonces va en el sentido positivo. El eje Y también, el vector que va en el eje Y también va en sentido positivo. Entonces más 60 seno de 30. ¿Por qué seno y coseno? Ok, acuérdense que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y entonces el cateto adyacente es este. Le toca el coseno. Y el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Es este, acá. Y entonces el seno le toca el cateto opuesto. Por eso el radio C es la suma de esos dos vectores. La hipotenusa la conocemos, pues vale 60 milímetros, y pues obviamente el ángulo lo conocemos. Por eso de aquí salen los 60, no salen los 60 de los grados. Es el valor de la hipotenusa. O sea, este ángulo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, una vez ya esta cultura general, vamos a proceder a saber cuánto vale nuestra velocidad angular en A. La velocidad angular en A, ¿cuánto vale? Ya le habíamos sacado 20 pi radianes. ¿En qué sector? ¿En qué sector? ¿En qué vector? Aplicando la regla a la derecha, va en el vector menos k. O sea, gira en sentido inverso a las manecillas del reloj. Y ahora sí, vamos a hacer la operación. Vamos a pasarnos acá. La velocidad lo voy a poner en otro color. Ponerlo en verde. La velocidad de v con respecto a va a ser igual a menos 20 pi en el sentido k cruz el radio. El radio vale 60 coseno de 30 en la posición I más 60 seno de 30 en la posición J, en el vector J. Aplicamos nuestra regla mnemotécnica IJK y sabemos que si gira en este sentido es positivo. Entonces vamos primero este con este. Voy a poner aquí 20 por 60, ¿cuánto es? 1200. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien, aunque no estén de acuerdo conmigo. Luego me mandan un correo y me corrigen. Muy bien.
por pi, por el coseno, este es pi, por el coseno de 30, disculpe. Y ahora sí, K cruz I va en sentido positivo, K cruz I, acá, me va a dar como resultado J, es positivo, por este signo negativo me da negativo. Siguiente término, me va a dar 1200 pi por el seno de 30, K cruz J va en sentido negativo, muy bien, y el resultado es I, muy bien. Ahora, esto es negativo, por este negativo me va a dar positivo. Muy bien, y aquí tenemos ya como resultado que la velocidad de B va a ser igual a 1200 pi por el coseno de 30 en la dirección J más, negativo, perdón, 1200 en pi por el seno de 30 en la posición I. Esta va a ser mi ecuación 1. Bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora que ya resolvimos esto y que no llegamos a ninguna solución de lo que estábamos buscando, porque nos piden la velocidad en el punto D y nosotros ya hicimos de B, pues ahora, ¿cómo vamos a relacionar B con D? Pues muy sencillo, si yo mismo me paro en B otra vez, pues también voy a ver D, ¿ok? Yo voy a ver el punto D y entonces voy a relacionar que la velocidad de B va a ser igual a la velocidad del punto D más mi velocidad relativa, mi velocidad de B con respecto a D. Acuérdense que esto tiene dos componentes, tiene una componente lineal y una componente angular. Vamos a empezar, y esto todo es vectorial, ¿ok? Entonces vamos a empezar por escribir nuestras ecuaciones. La velocidad de D, ¿a qué va a ser igual? La velocidad de D, vectorialmente hablando, va a ser igual a un escalar, voy a poner en amarillo, creo que se ve mejor acá, a un escalar que se mueve de arriba a abajo, como lo indiqué en las flechas, pero solo se mueve en la posición J, a una velocidad X o Y o lo que sea, a una velocidad D. Pero sabemos que está restringido el movimiento a la velocidad J. Y como sabemos que esto se mueve contra las manecillas del reloj, pues obviamente el punto D va a ir hacia abajo. O sea, se está moviendo hacia abajo. Entonces, la velocidad de D, ¿a qué va a ser igual? Pues la velocidad de D va a ser igual a un vector menos J, porque se mueve hacia abajo, pero es un escalar en la dirección J. Menos la velocidad de D en la dirección J. Esa va a ser mi velocidad en el punto D. Esto no nos lo dicen, o sea, nosotros tenemos que deducir hacia dónde se mueve D debido al movimiento de la manivela. Si la manivela se moviera al revés, pues el punto D se estuviera moviendo hacia arriba. ¿Ok? Y pues obviamente está limitado por el tema J. Si hubiera otros ángulos, pues bueno, sacaríamos coseno y seno, etcétera, etcétera. Pero en este caso está limitado a eso. Y ahora, ¿cómo vamos a sacar la velocidad de B con respecto a D? Pues igual se calcula por W cruz R. ¿Conocemos la W? ¿No? ¿No la conocemos? Es lo que nos están pidiendo. La velocidad angular en la barra y la velocidad del punto D. Muy bien. Vamos a sacar cuánto vale el radio. El radio, ¿cuánto vale? El radio tiene que ir, eso no lo dije en la explicación, pero el radio tiene que ir
desde el punto que yo estoy viendo, o sea, desde D hacia donde yo estoy parado. Ese es el radio que yo estoy buscando. Y acuérdense que esta velocidad, la velocidad tiene que ser perpendicular. Por eso es un producto cruz. ¿Ok? En este caso, pues si va girando hacia abajo, perdón, va al revés, acá. Va a ir perpendicular a este radio. Porque es producto cruz, nos tiene que dar como resultado un vector K para la velocidad angular. Muy bien, entonces empezamos. ¿Cómo vamos a deducir este tema? Pues vamos a hacer un triángulo. Aquí tengo 160. Aquí tengo 60. Voy a volver a dibujar porque la verdad no soy bueno para la arquitectura, pero aquí tengo acá. Ahí está. Aquí tengo 160. Aquí tengo 60. Aquí tengo un ángulo que vale 60 grados. Este ángulo alfa no lo conozco. Pero si yo saco la ley de senos, ¿qué me dice la ley de senos? 160 entre seno de 60 tiene que ser igual a 60 entre el seno de alfa. Si yo despejo alfa, el seno de alfa, muy bien, paso este arriba y este abajo, va a ser 60 por el seno de 60 entre 160. Y esto me va a dar alfa. ¿Cuánto da eso, jóvenes? ¿Alguien que me ayude con las cuentas? Muy bien, entonces va a ser 60 por el seno, perdón, voy a borrar todo. 60 por 60 seno son 51.96 entre 160. Esto me da 0.32. Le sacamos el seno inverso. Me da 18.95. Para fines prácticos de acá la ecuación vamos a dejarlo en 19. Muy bien, ya despejamos alfa. Y ahora sí, vámonos a lo que nos truje Chencha. Este ángulo. Entonces lo voy a volver a dibujar en otro color. Nuestro vector va a ir así. Acá. Y vamos a tener un vector en el eje X y vamos a tener un vector en el eje Y. Como podemos ver, el eje Y es negativo porque va hacia abajo. Entonces, vamos a comenzar. Primero, nuestro vector en el eje Y. Como es el cateto opuesto, le toca el seno. Entonces va a ser 160 seno de 19 positivo en el lado Y menos 160, como es el cateto adyacente a alfa, le toca coseno de 19 en la posición J. Y entonces volvemos a nuestra ecuación número 1, la voy a volver a escribir aquí abajo, ya con todos los términos, donde la velocidad de B con respecto a D va a ser igual a la velocidad angular del punto D, que no la conozco. ¿En qué posición va este punto D? ¿Okay? ¿En qué vector va? ¿Será positivo o será negativa? Sabemos que va en K porque gira, ¿no? Estamos en dos ejes, pero no sabemos si es positiva o negativa. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues solamente analizando la figura.
Lo voy a poner acá en negro. Vamos a suponer que el punto B, esto va bajando, pero conforme va a ir girando, esto va a ir haciendo así. ¿Ok? Vamos a suponer que el punto B quedó acá. ¿Qué pasó con el punto D? El punto D bajó, pero la manivela giró de aquí a aquí. O sea, se fue más hacia el centro. Como se fue más hacia el centro, aplicando la regla de la regla de la mano derecha, pues esto giró hacia acá y va en el sentido negativo de acá. Y entonces lo voy a poner aquí. Menos K. Cruz por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 160, seno de 19, en la posición I, menos 160, coseno de 19, en el vector unitario J, y vamos a hacer nuestra regla de mnemotécnica. K cruz I, acá está, K cruz I, me da J, positivo, por este signo negativo, menos J, ¿ok? Y entonces me va a quedar WD por 160 seno de 19 en la posición J, K cruz I me da J, y luego tengo K cruz J. K cruz J es negativo. Por este negativo me da positivo. Positivo por negativo me da negativo. Muy bien. Y entonces ahora sí, va a ser WD por 160, coseno de 19, en que otra vez K cruz J me da I en la posición I. Muy bien. Y ahora regresamos a nuestra ecuación original, que esta es nuestra ecuación original, de donde parte todo, y lo vamos a sustituir completo. Nosotros ya sabemos, desde esta fórmula, que la velocidad de V era esta. Toda esta. Y la voy a igualar con esta velocidad. Y lo voy a sustituir en esta ecuación. Entonces voy primero. Lo voy a volver a escribir. La velocidad de V es igual a la velocidad de D más la velocidad de V con respecto a D. La velocidad de V viene de la ecuación 2. Voy a escribir acá. 1200 pi por el coseno de 30J más 1200 pi por el seno de 30i. Esto tiene que ser igual a ¿qué? A la velocidad de D. La velocidad de D la tengo acá, es la ecuación 3. Menos la velocidad de D en la posición J. Y nos vamos con la velocidad de B con respecto a D, la velocidad angular, que es esta. Es mi ecuación 4. Y comienzo. Menos WD por 160 seno de 19, en que en la posición J, menos WD 160 coseno de 19 en la posición I. Y vamos a sacar. Tenemos una ecuación, bueno, de hecho tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y despejamos para la posición I. ¿Qué tenemos en I? Tenemos 1200 pi seno de 30i, y tenemos es igual a WD
160 coseno de 19. Y en la posición J, ¿qué tenemos? Tenemos este, menos 1200 pi coseno de 30. Y esto es igual a la velocidad en D menos la velocidad en D menos WD 160 seno de 19. Y aquí están mis dos ecuaciones. Esta la voy a llamar mi ecuación A y esta la voy a llamar mi ecuación B. Entonces vamos a empezar a echarle pluma, jóvenes. Ahora sí viene lo bueno. De aquí de A vamos a tener, voy a volver a escribir completo, ¿ok? 1200 pi seno de 30 tiene que ser igual a WD 160 coseno de 19. Acuérdense que cuando digo WD es la velocidad angular de la barra DB o BD, como ustedes quieran llamar. Aquí voy a despejar WD y me va a dar 1200 pi seno de 30 entre 160 coseno de 19. ¿Y esto cuánto nos da? No lo sé. Vamos a sacar nuestra calculadora mágica. Y ahora sí, borramos todo para que no haya errores. 1200 por pi por el seno de 30. ¿Eso cuánto da? 1884. Entre, abro paréntesis, 160 por 18.95, ¿qué? Coseno. Cierro paréntesis. Y esto me da, contras, perdón, 12.45. 12.45 radianes por segundo. Este resultado nos dio positivo, quiere decir que la velocidad que nosotros asumimos estuvo en la posición correcta. Muy bien. De aquí nos pasamos a la ecuación B. Menos 1200 pi coseno de 30 es igual a la velocidad de D negativa menos la velocidad de D 12.45 160 seno de 19. Todo esto lo conozco, pero aquí se vuelve esto positivo. Todo lo voy a multiplicar por menos 1 y despejo. La velocidad de D va a ser igual a 1200 pi coseno de 30 menos 12.45 por 160 seno de 19. ¿Cuánto da esto, jóvenes? No lo sé. Vamos a sacar nuestra calculadora mágica. Borramos todo. 1200 por pi por el coseno de 30 ya lo he hecho a perder. Mil disculpas, jóvenes. 1200 por pi por el coseno de 30 3264 menos, abro paréntesis,
12.45 por 160 por 18.95 que seno. Cierro paréntesis. Y esto me da 2.617 ¿qué? Milímetros por segundo. Si esto lo queremos convertir a metros, pues esto lo debemos dividir entre 1000 y la velocidad de D es igual a 2.61 metros por segundo. Y esta es nuestra respuesta del problema. Ok, aquí voy a hacer unas breves anotaciones con respecto a este tema. Si ustedes quieren saber la posición en cualquier punto, pues solamente tienen que tomar estas ecuaciones que ya resolvimos, A y B, y tomamos, todo está en función de teta. O sea, si se fijan, todo está en función del ángulo teta. Este ángulo está en función de teta, este ángulo está en función de teta. Y resolviendo para teta, que ya lo hicimos aquí en el triangulito, pues obviamente nosotros podemos meterle datos en Excel y podemos hacer una gráfica o cualquier otro software que tengan y podemos hacer una gráfica así, 10, 20, 30, 40 y vamos a calcular aquí, este va a ser teta. ¿Cuánto vale nuestro ángulo teta? Aquí vamos a calcular nuestro ángulo alfa. Con el ángulo alfa, que es este, vamos a calcular ¿qué? Y este es teta, este va en función de teta. Vamos a calcular la velocidad angular de la barra y podemos calcular la velocidad del punto D. Entonces vamos a ver, por ejemplo, jóvenes, que cuando este pistón baja al máximo, o sea, llega a su punto más bajo, pues obviamente hay un cambio de dirección y al haber un cambio de dirección, pues tiene que parar para volver a subir. Y cuando llega arriba al máximo, cuando llega a su punto máximo, pues tiene que parar para volver a bajar. Entonces, pues la velocidad va a ser cero en determinado momento y obviamente va a ser máximo en determinado momento. Y en eso, ¿en función de qué va? Si nosotros analizamos la fórmula, va en función de la combinación de teta entre el seno y el coseno de lo que se va haciendo. Perdón, estamos en la velocidad lineal. Va en función de alfa entre el seno, alfa y teta entre el seno y coseno. Y entonces esto nos debe de dar una gráfica así. Bueno, nosotros la hagamos. Perdón, me equivoqué de esta es una gráfica así. De la velocidad. Y obviamente, pues la velocidad angular pues va a variar dependiendo del ángulo. Entonces, esto lo pueden hacer de tarea para que ustedes vean cómo se hace. Y hay software que resuelven esto. Pueden meter la simulación y comparar sus resultados. Muchas gracias, jóvenes. Escríbanme. Yo soy el maestro Higinio. El maestro Higinio@gmail. Muchas gracias a todos.